al hablar de migrante hablas de extraño, no es igual a mí, ¿no? Se construye distinto. ¿Quién sabe de dónde venga? ¿Qué tal si me hace algo? ¿Qué querrá? No sube el vidrio porque pues es migrante. O no, que no se acerque, ¿no? Al auto, o mejor cierra la puerta porque dicen que los migrantes no sé qué, pero se está hablando de un extraño, de alguien que no conozco, de alguien que es diferente a mi raza, diferente a mi estatus, ¿no? Diferente a mí. Pero pues somos bien igualitos. Tenemos dos ojitos, una nariz, una boquita, ¿no? Nos tocó vivir en lugares distintos y tener una condición de vida diferente, pero eso no quiere decir que nosotros el día de mañana no nos volvamos también unos migrantes. Bienvenidas y bienvenidos al Laboratorio de Psicología, un podcast de conversación sobre el laberinto de la experiencia humana, la mente, el comportamiento y sus contextos. Soy Juan Martín Flores y cada episodio dialogo con especialistas de distintas disciplinas para mirar estos temas más allá de las explicaciones fáciles. No buscamos respuestas definitivas, buscamos pensar con más cuidado y hacer mejores preguntas. Con esto en mente, continuemos. El día de hoy estamos con la doctora Iris Rubiz Monroy Velasco. Doctora Iris, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Muy aquí agradecida contigo por la invitación. No, al contrario, la verdad es que es un placer que nos acompañes el día de hoy y también es un placer que hayas aceptado. La verdad es que este tema que vamos a tocar el día de hoy le he rehuido, digamos, por un año. Es que tengo como una lista de temas en los cuales quiero abordar, ¿no? Y este es Ajá. como los temas sociales en específico. No sé por qué, pero siempre me, me cohíbo un poco de que, no, tengo que seguir leyendo, no, tengo que seguir antes de abordarlos. Digo, aunque Ah, tampoco sé de neurociencias, pero esos no sé por qué, pero los no me dan tanto miedo. ok. Entonces, antes de comenzar, platícanos un poco quién es Iris Rubí. Ya, pues soy una psicóloga social que trabaja temas obviamente sociales, pero que están vinculados con cuestiones también de la salud. Mi formación inicial tuve en la Universidad Autónoma del Estado de México como licenciada en psicología Muy buena y en ese universidad. momento de la vida, bueno, Creo que no me canso de decirlo, pero sí, es muy buena universidad. sí, sí, sí. Eh, lo, Uno sale como psicólogo general, ¿no? Y entonces en esa psicología general, pues tienes probaditas de varias cosas. Y realmente en ese momento de la vida, la psicología clínica me coqueteaba mucho, me gustaba demasiado. Y entonces decidí hacer la maestría en psicología clínica, también en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Ciencias de la Conducta. Y ya, bueno, pues yo siempre les digo a mis estudiantes que me gustó la clínica, estuve en la clínica y después ya me fui a la social porque ya me compuse, ¿no? Y entonces ya trabajaba más He escuchado eso. desde cuestiones sociales cuando llegué al doctorado. El doctorado lo hice en la Universidad eh, Nacional, en la Autónoma de México, en la UNAM, en la Facultad de Psicología. Y bueno, estaba adscrita al Instituto Nacional de Psiquiatría porque mi tutora estaba como que en este lugar. Pero la tesis que yo hice en ese momento tenía que ver con identidad, ¿no? Identidades en juventudes de pueblos originarios, específicamente de Otomís, en el Estado de México. Y esa fue como mi formación, digamos, en el centro del país. Y recuerdo como muy bien que en ese momento ya yo salía del doctorado
Y, y me decía una de mis tutoras, pues ya hay que postularse para las plazas, ¿eh? Porque no es como tan fácil tener empleo, ¿verdad? Y entonces, justo en Coahuila, ofertaban una plaza y entonces ya fue que opté por concursar por ella. Y ese es como un momento importante en mi vida personal y también académica porque me hace moverme de estado, de cambiar, ¿no? Como todas las, bueno, comodidades hay en todos lados, ¿verdad? Pero los estilos y las formas de vida que hay en el centro del país a los que están en el norte del país. Entonces, cuando yo cambio de entidad federativa, surge, ¿no? Y me viene así, ¿no? Pasa por mi mente y pasa por mis ojos y por todo lo que yo veía en Saltillo, la migración. Y como, pues soy como, bueno, me gusta estudiar, decidí hacer una especialidad en migración internacional en el Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, y ahí empiezo a trabajar con migración en 2016, ¿no? Entonces, en cuestiones de formación, esa es como mi vida académica, ¿no? Y en cuestiones personales, bueno, pues Iris es o sea, es una mujer, es una psicóloga, es una mamá, es una esposa, una hija, ¿no? O sea, tenemos diferentes roles, además de los roles, obviamente, académicos. Y bueno, hoy juega México, entonces también soy deportista. Así que andamos, ¿no? En todas estas cuestiones y por decir algo, bueno, esa es como mi formación académica y el trabajo que he hecho también en la investigación que tiene que ver con migración en estos 10 años, ¿no? Bueno, para nuestra audiencia, creo que ya más o menos van sabiendo que el tema de hoy va a estar relacionado con la migración. Sí. Entonces, ahora sí, entremos, antes de entrar de lleno a lo que es la migración, ¿crees que valga la pena aclarar algunos conceptos que sean importantes? Sí, yo creo que sería importante decir que la migración no es una, ¿no? O sea, porque de repente pensamos, es que son migrantes, ¿no? Es que como yo me fui del Estado de México a Coahuila, ya soy migrante, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de migración. Puede haber migración internacional, así donde tú cambias de país. Puede haber una movilidad nada más al interior, ¿no? De la misma entidad federativa que tú cambias de ciudad por trabajo, ¿no? Y ahí ya vienen las razones, puede ser por trabajo, puede ser por violencia, y entonces si es por violencia es un desplazamiento forzado, porque no es que tú te quieras ir de ahí, sino que la situación violenta del lugar hace que te muevas, ¿no? Y aquí en México tenemos varios lugares o varios estados donde hay una movilidad importante, ¿no? Por desplazamiento forzado, que más adelante podemos platicar. También puede haber un movimiento, por lo regular es lo más común por cuestiones de trabajo, ¿no? Porque te mandan a trabajar a otros lugares y demás, y entonces te mueves. También hay migración, se llama migración pendular. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, digamos, eres de Oaxaca, que es por lo regular de los lugares donde más se mueven, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y vas, por ejemplo, a los campos azucareros en Colima o en Jalisco. Y entonces solamente vas en el momento en el que se tiene que cortar la caña. Entonces vas y vienes, y por eso se llama pendular, ¿no? Porque uno va y regresa y solamente, por ejemplo, aquí en el Estado de México hay muchos lugares en donde es como un poco esta movilidad, porque toda la semana la señora está con los hijos, ¿no? En la comunidad. Y los hombres salen a la Ciudad de México a trabajar de albañiles, de
no sé, chalanes, de diferentes, ¿no? Pero regresan a su pueblo, digamos, el viernes o el sábado y el domingo. Y entonces van y vienen, ¿no? Y eso de alguna manera los extrae y los saca del núcleo familiar, ¿no? Y hay ciertas modificaciones alrededor de todo esto, que es un poco lo que yo veo cuando hacemos investigación. Entonces, cuando hablamos de migración, hablamos de un movimiento que sucede en la vida de las personas, no solamente de ir a visitar, sino ya de establecerse, o también visitar es un tipo de migración. No, 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 visitar se considera, bueno, a ver, la migración para que se considere tal cual es que tú tienes que ir y quedarte en ese nuevo lugar, digamos, ¿no? Ujú. ¿Por cuánto tiempo? No sé, 3, 6, 9, un año, 5 años, 10 años. Pero la cuestión es que tú cambias de ese código postal, ¿no? Y llegas a ese lugar y obviamente al llegar, pues ahí tienes que volver a construir y a tejer pues tu núcleo, ¿no? Ese nuevo círculo social al que te vas a integrar. La migración, ahí tenemos algunos estudios de Lucio Blanco, de Arango, ¿no? Que ellos hablan de Masi, que son de los primeros de Bustamante, que son los primeros que empiezan ahí a decir cuáles son como esas características que tiene la migración, porque la migración, cuando empezó con teorías meramente económicas, en donde se veía que la gente migraba y entonces cambiaba, ¿no? Su nivel económico, cuestiones de estatus, y demás. Y tenemos teorías clásicas, ¿no? De la migración en donde se migra para mejorar, ¿no? Hay otra teoría que se llama Pulse Pool, ¿no? Que hay zonas expulsoras, expulsan obviamente a la ciudadanía para poderse ir porque no hay empleos, no hay condiciones, ¿no? Para que puedan vivir ahí y hay otra zona en donde que es la zona de acogida en donde se queda, ¿no? Y hay otra teoría que es mucho más general, que es una teoría mundial de la migración, que dice que, ¿no? En esta cuestión de que se migra porque ahora somos como casi, casi que la aldea global y entonces en esta cuestión de la mundialización, tú puedes ir a donde tú quieras, ¿no? En teoría, uno puede ir a donde uno quiera. En teoría, claro, porque Antes de continuar, si esta conversación te está pareciendo interesante, no olvides suscribirte en Spotify, YouTube o en cualquier plataforma que nos estés escuchando. Deja tu like, comparte y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios. Gracias. porque sabemos que ahora la migración ha cambiado, ¿no? Que también eso es algo que podríamos tomar en cuenta. Por lo regular, esas son como las cuestiones, ¿no? O sea, se migra para así mejorar condiciones y ahorita estoy pensando, o sea, las migraciones poblaron el mundo, ¿no? A partir de podernos ir a diferentes lugares, el mundo se pobló, ¿no? Cada uno de los continentes. Y las especies también migran y ellas migran para poder reproducirse y sobrevivir. Y los humanos también estamos en esas condiciones. En el caso de, por ejemplo, las ballenas que vienen a Baja California, en donde ahí tienen a sus crías y luego regresan, o donde desovan las tortugas. Bueno, yo vivo en Guadalajara, entonces queda muy cerca Puerto Vallarta, Nayarit, que es donde desovan las tortugas. Entonces vienen, desovan aquí y luego se van. Eso es algo que los animales, digamos, nuestras especies de ballenas, de tortugas, de eh, mariposas, lo hacen porque están cuidando y están preservando la especie. Y entonces la ballena viene y aquí tiene el ballenatito porque el lugar es mucho más amable, ¿no? Para que pueda nacer y para que pueda, pues, sobrevivir estos primeros, pues, meses, ¿no? O sea, porque yo veía apenas ahí un video de las ballenas en donde el ballenato está 40 años con la ballena.
Y después de los 40 años le dice la ballena, ya puedes ir a explorar el océano, ¿no? O sea, después de 40 años y de repente pienso, los humanos a veces tenemos más edad y la mamá nunca dice, órale, ya váyase, ¿no? Digo, creo Sí. que también las ballenas viven más que nosotros, ¿no? No, sí, claro, por supuesto, pero sí, sí es una cuestión también interesante cómo es que ellos lo hacen. Y, por ejemplo, las mariposas monarcas llega acá la segunda, tercera generación que sale de acá, ¿no? Nuevamente para llegar a Canadá y regresar. Por ejemplo, las mariposas, cuando ya ponen los huevecillos y nacen, ¿no? Las nuevas mariposas tienen que comer una plantita que es tóxica y la tienen que comer no para que se envenenen, ¿no? Sino para que eso les permita poder sobrevivir y que otros depredadores no se las coman. Que son cosas, digo, si lo equiparamos a lo que los migrantes internacionales hacen en todo su trayecto, pareciera, ¿no? Obviamente no es que ellos coman cosas que los intoxiquen, sino muchas de las cosas que viven los intoxican y aún así siguen su trayecto, ¿no? Creo que también depende o la migración se ve desde diferentes puntos de vista, de acuerdo quién vea la migración, ¿no? Por ejemplo, hay una palabra que no me gusta, que es expats, que es cuando alguien se utiliza mucho en las compañías, que es cuando alguien de Estados Unidos viene a ser aquí el coordinador, el director de la empresa. Entonces a esa persona la llaman expat. Pues es un migrante, ¿no? Es un migrante que vino hacia acá para, sí, por su trabajo, pero pues es un migrante, ¿no? Y en algunas ocasiones es no, como no, no le digas migrante porque es un expat, ¿no? Pero también a veces esta connotación de los expats solo son quien vienen de un país más desarrollado hacia otro menos desarrollado, ¿no? Entonces, si yo voy y me llevan de mi trabajo a Estados Unidos, no me van a decir expat, porque la connotación social, aunque sea la misma situación, no me van a decir expat. Y es lo mismo, solo que para ciertas personas no aplican ciertas palabras. Sí, sí, claro, y además un estigma sobre la persona. O sea, la migración casi siempre es sur-norte. O sea, en Europa, en América, casi siempre ese es más común, ¿no? O sea, del sur se quiere ir la gente al norte y la migración norte-sur es menor, pero sí existe. O sea, ellos vienen a tener empleos o a Sudamérica a tener empleos y actualmente toda esta cuestión de la gentrificación y demás tiene que ver con esa cuestión y muchos de estos que llegan a Ciudad de México, a Chapala, a Los Cabos, algunas partes de la Ribera Maya y demás, es porque son jubilados. Son personas que ya tienen, digamos, acomodado, ¿no? Así entre comillas, su futuro, ¿no? De acuerdo a la cuestión administrativa de su país y entonces vienen acá para poder estar tranquilos en esta cuestión. Pero sí, sucede menos, pero sí sucede. Y también se investiga menos porque no están a veces muy abiertos o sea, entablar como una conversación con ellos, ¿no? Porque quizás decir, ah, oye, me gustaría hacer un estudio sobre la migración. No sé, creo que la palabra migración o migrante tiene quizás, no sé si por el nuevo contexto o políticas económicas de nuestro país del norte, pero migración tiene esta connotación negativa cuando también migración es de los dos lados y no siempre es por algo negativo o porque es forzada o quizás es un trabajo, pero la palabra migración carga un estigma, siento. Sí, porque al hablar de migrante hablas de extraño, no es igual a mí, ¿no? Se construye distinto. ¿Quién sabe de dónde venga? ¿Qué tal si me hace algo? ¿Qué querrá? No sube el vidrio porque pues es migrante.
o no, que no se acerque, ¿no? Al auto, o mejor cierra la puerta porque dicen que los migrantes no sé qué, pero se está hablando de un extraño, de alguien que no conozco, de alguien que es diferente a mi raza, diferente a mi estatus, ¿no? Diferente a mí, pero pues somos bien igualitos. Tenemos dos ojitos, una nariz, una boquita, ¿no? Nos tocó vivir en lugares distintos y tener una condición de vida diferente, pero eso no quiere decir que nosotros el día de mañana no nos volvamos también unos migrantes. Ujú. Y siento que lo migrante también se ve extraño en ese sentido, pero depende si es un migrante europeo, porque nuestra concepción siento muy eurocentrista de que cierto tipo de características son mejor vistas que otras. Sí, 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 sí. Ahí entra también la cuestión de la raza, ¿no? O sea, en esto que tú dices, estas condiciones en las que de repente sabemos que están los países sudamericanos, a lo mejor podríamos pensar, ¿no? Que en este estigma y en este prejuicio, ¿no? No sé, con ciertas características físicas, te va a hacer más daño que a alguien que tiene como una, no sé, una presencia, ¿no? Sí, más europea o más ejecutiva, no, pues todos somos pues iguales, ¿no? Pero todo esto que es una preconcepción que tenemos hace que el otro sí se vuelva pues en esta cuestión de diferente. Y cuando hablamos de migración, creo que lo primero que se nos viene a la mente es pasar de un lugar físico a otro lugar físico. Pero ¿qué dejamos fuera cuando hablamos de migración y que generalmente no lo pensamos así? Se deja así fuera tu vida completa, ¿no? O sea, realmente la migración que yo trabajo o que he estado trabajando es migración internacional. Por lo regular hemos trabajado con Centroamérica, con personas de Centroamérica, de Sudamérica y de África. Son como las regiones, ¿no? Los continentes con las personas con las que hemos trabajado del sur de África. Y bueno, pues dejan su vida propiamente en aquel lugar y se traen su cuerpo, ¿no? O sea, porque el cuerpo pues los acompaña, pero todas esas costumbres, patrones, cariños, afectos, los dejan allá. Algunas veces vienen ellos acompañados con sus familias, que eso es un cambio de la migración, por ejemplo, de los noventas a la fecha, ¿no? Antes, o sea, migración siempre ha habido, como lo decía al principio, pero ahora ya viene la familia completa. Antes, por lo regular, eran más hombres los que migraban, después empezaron las mujeres y ahora son las familias. Por eso viene la caravana, porque en la caravana es mucho más fácil hacerte de redes de apoyo durante todo el trayecto, porque obviamente tú traes a tu mamá, ¿no? O sea, traes a la abuelita, a la mamá, a los hijos, ¿no? La señora que viene embarazada, vienen todos y esa red de apoyo les permite también, pues, sobrevivir y vivir como se vaya pudiendo en el trayecto, vaya, ¿no? Entonces, cuando una persona migra, a veces solamente pensamos que dejó su lugar o su hogar o donde estaba su familia, pero también deja tradiciones, también deja mm, comida, también deja amigos, también deja su identidad o no. Pues esa la trae uno cargando, a donde Ok. quiera que uno va, mira, veme a mí. La identidad es difícil que uno pueda dejarla, pero se fragmenta. O sea, la identidad se fragmenta. Eso es lo que sucede, que cuando tú migras, empiezas a reconocerte en otros lugares porque hay una parte importante en la migración y en la identidad. Uno sabe quién es en el momento en el que sale de donde está, porque cuando estás en ese lugar, tú sabes quién eres porque
pues es don Juanito, el herrero que vive en la esquina. Pero cuando migras, ya no eres don Juanito, eres el señor Juan y ahí va con su familia, ¿no? Entonces, estas cosas que son las prácticas culturales, las están suspendidas y las dejas a un lado porque lo más importante es la supervivencia o la sobrevivencia, porque estamos hablando de que este señor sale de su casa porque llegan a amenazarlo, de que se van a llevar a sus hijos o lo van a matar o cuestiones por el estilo cuando es un desplazamiento forzado, y entonces él deja todo y se viene, ¿no? Entonces, en esa cuestión, uno puede mirar que en esta fragmentación se empieza a recrear la identidad. Y entonces ahora empiezas a ser, sí, don Juanito, el que herrero allá donde, en el lugar en el que vivía, pero que ahora en este lugar ayuda para tal y tal y tal, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezas a tener otros colorcitos, ¿no? Porque la identidad a mí me gusta verla así como, así es la canción de Cabral, ¿no? De no soy de aquí ni de allá, sino, ¿no? De todos los colores que me conciben y me conforman y que de alguna manera uno va como, pues, viéndolos en su ser, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando uno decide salir, ¿no? Migrar. Hablo de mexicanos porque es en lo que más conozco. Don Juanito se va a trabajar a Estados Unidos, a la construcción, y está ya, no sé, 3, 4 años, aprende un poco de inglés, pero esa autopercepción que tiene ahora de dónde es mexicano, es eh, ya que estuvo 4 o 5 años, ya su cultura más es de Estados Unidos, pero luego regresa, pero tiene después costumbres, palabras, formas de abordar ciertas situaciones que son quizás muy diferentes a las mexicanas. Entonces, ¿es de aquí? ¿Es de allá? ¿O no es de ningún lado? Es de su propio movimiento. Pues, pues son, o sea, son y se construyen a partir de lo que hacen. Y uno de los principios de la identidad es que el territorio, ¿no? Es un anclaje. Entonces, pues ya recordaremos esa película antigua de No soy de aquí ni soy de allá, que de la India María, ¿no? En donde nosotros, no, con la doctora Miriam Espinosa, que está en la frontera, en la Universidad de Texas del Río Grande Valley, trabajamos un proyecto con identidades de mujeres estudiantes de primera generación en la universidad y veíamos justamente esto. Y De, una de ellas decía, de sí, primera generación, ¿te refieres a que es la persona que migró o la hija de la persona que migró? de primera generación entrando a la universidad. Ok, O sea, son chicas que pueden ser, o sea, la hija tercera, cuarta, quinta, pero es la primera generación que va a la universidad en ok, Estados Unidos. ok, ya. Y entonces una de ellas contaba una historia muy dura y muy complicada porque ella se llamaba María José. Y entonces en la escuela, ellas son de frontera, entonces por lo regular viven en Matamoros o a veces se quedan en Brownsville. Y entonces una de ellas, que se llama María José, contaba que en la escuela siempre le decían María José, María José, María José. Y cuando llegó al high school, un día una profesora le dijo May Jo, ¿no? May Jo, y que entonces todo el mundo decía, ¿y quién es esa niña, no? Y que ella también decía, ¿y quién será May Jo, no? Y entonces resulta que May Jo era ella. Y pero ella le dijo, no, es que mi nombre no se traduce, o sea, yo me llamo María José. Y entonces la profesora le dijo, no, tú aquí en Estados Unidos eres Mayo. Y para ella fue un choque muy, o sea, lo cuenta y dice, fue muy complicado para mí porque ella es mexicoamericana y siempre decía
que en Estados Unidos tenía que estarles recordando a los ciudadanos estadounidenses que ella no era mexicana, que era mexicoamericana, y cuando venía acá a México tenía que decirles que igual, ¿no? Que ella era mexicoamericana, no americana, porque acá todo el mundo le decía que obviamente era gringa. Entonces, ¿qué pasa en esta cuestión? Hay un proceso de aculturación, pero ese proceso de aculturación es ese choque de las dos culturas y de lo que tú crees que eres, ¿no? Y haces. Entonces hay un término bonito que se llama, que es esta cuestión de ser transnacional, en donde tú, a donde quiera que vayas, te llevas lo que tú, o sea, tu cultura, tus costumbres, eh, tus formas, ¿no? Y en esa transculturación o en esa cuestión de ser transnacional, te acoplas y te tropicalizas a como estés, ¿no? A cómo se vayan ahí presentando las cosas en esta cuestión de construcción y reconstrucción como tal del propio ser. Entonces, hay una influencia importante de todos los que están aquí en México o en Centroamérica y que van a Estados Unidos. Y yo siempre he dicho que depende del grado de sueño americano que tengas para ver qué tanto te mezcolanceas o definitivamente separas. Porque el sueño americano se vende a lo largo y ancho de este planeta, pero cuando llegas allá, la vida es completamente diferente a eso que según habías creído. Ahí también se me ocurre otra de las conflictos que he visto sobre esta forma de identidad, pero también de querer pertenecer a donde ya viven, que son los hijos de los migrantes mexicanos o cualquiera de latinoamericanos, que es que en ocasiones no saben español o no quieren hablar el español, porque conversaba con dos personas y me decían, mira, no es que yo no quiera, pero aprender español me hace sentir que estoy enlazado allá, pero que no soy de aquí y yo quiero pertenecer aquí. O sea, yo nací aquí, yo viví aquí, yo nunca he ido a México, nunca he ido a Nicaragua, nunca he ido a tal país. Entonces yo no me considero de ella, aunque mis papás sí lo son y sé que ellos lo son, pero yo no. Yo me quiero amoldar a lo máximo posible a la cultura donde estoy porque quiero pertenecer, porque si no, nunca voy a ser aceptado en mi contexto. O sea, no voy a ser aceptado en Estados Unidos, pero tampoco no me siento parte de México, de Nicaragua, porque nunca he ido. Lo conozco a través de mis padres, entiendo el español, pero yo no lo quiero hablar. Y no es porque no lo sepa, o sea, lo sé, pero internamente sé que eso me va como a hacer vivir en dos mundos que no quiero, que de todos modos lo están viviendo, pues más adolescentes, porque esos, Ya. los dos que me dijeron casi exactamente lo mismo fueron adolescentes. Bueno, sigue existiendo esa restricción de hablar en español en las escuelas, ¿no? Algunas de estas chicas con las que te digo que hicimos la investigación, ellas comentaban que les daban reglazos en la mano si hablaban español y que tenían una profa que era así súper fascista y si les daba puntos porque delataran a las personas que estaban hablando español en el baño. Y entonces en el baño, en el salón, en el no sé qué, y era una cosa impresionante. Pero hay una poesía, hay un poema muy lindo yucateco que se llama La lengua es la casa de tu alma. Y a partir del lenguaje nos construimos, digo, ¿no? Ya Chomsky lo dijo hace como bastante. Y cuando tú empiezas a hablar, tu mundo se empieza a construir, tu memoria, ¿no? Se empieza a activar. Entonces, la lengua, por supuesto que te construye una forma de ser, ¿no? O sea, esto que nosotros hablamos en español de ser y estar, y en inglés solamente se sabe ser, no se sabe estar, porque no hay un verbo estar, ¿no? O sea, se utiliza el mismo verbo para decir las dos cosas.
Entonces, y hay mucho menos palabras, o son mucho menos palabras en inglés para poder hablar y decir una cosa, ¿no? Y en español lo podemos decir de manera colorida, florida y demás. Y eso te hace, claro, por supuesto, tener como muchas más herramientas para. Sí creo que sean adolescentes porque ahora ya hay algunos lugares en donde si hablas los dos idiomas es mucho mejor. O sea, hasta cognitivamente, la habilidad cognitiva, ¿no? Las habilidades cognitivas se desarrollan mucho más cuando tú sabes dos, tres, cuatro, cinco idiomas, ¿no? Y ahora con el mundial, ¿no? Que andamos en esa época, uno lo puede ver, ¿no? Con los árbitros. Hay árbitros que no saben español o no saben inglés y entonces andan patinando en la mitad del partido con la cuestión del VAR, pero porque este mundo es eso, una cuestión multicultural en donde cada uno tiene su lengua y la lengua, por supuesto, que también te construye. Y, por ejemplo, en la migración con sudamericanos y con centroamericanos pasa lo mismo, ¿no? O sea, con la lengua, porque las palabras hablamos en el castellano, el español, no tienen la misma connotación, ¿no? Y la comida igual, o sea, comemos todos arroz, pero la forma de prepararlo es diferente. Y nos tocó, por ejemplo, en uno de los albergues a los que fuimos, que la comida se quedaba, porque decían, es que estos mexicanos comen muy feo, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué preparan así el arroz? Sabe así, 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 ¿no? ¿Qué hicieron en el albergue? Brigadas. Y entonces está la brigada de los colombianos, la brigada de los venezolanos, la brigada de los cubanos, y cada brigada se dedicaba a cocinar una semana. Y entonces una semana comían de tal, de tal, tal. Y eso es una riqueza cultural, pero que tú en esta cuestión de ir migrando les permites que ellos muestren y además se sientan en su casa porque estar en la cocina es estar en tu casa, ¿no? O sea, es uno de los lugares en donde marcas ahí tu territorio, ¿no? Casi, casi. Tanto las personas bendecidas que saben cocinar, como a los que nos gusta comer. Sí, 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 de ambos. Me recuerda una vez que fui con un amigo a Guatemala. Nuestra amiga ya había venido a Guadalajara, entonces fuimos con ella y con su familia y nos llevaron a desayunar a un restaurante. Pero no sé, fue como, ah, sí, dame por favor este platillo, agrégale frijoles, sí, sí quiero tortillas, oh, y aparte me das estas quesadillas, ¿no? Entonces, solo con tres quesadillas, para ellos era un desayuno y más. O sea, ya podrían haberse comido nada más dos. Y para mí, mi amigo fue como, pues las quesadillas son para acompañar el desayuno, no lo suple. Y es como la primera vez que sentimos que nos dijeron, ay, es que ustedes los mexicanos desayunan muy pesado. Y, y nos quedamos a ver así como, sí, ¿eh? Y sí, o sea, nuestros desayunos en otras partes del mundo, por ejemplo, en Roma, en donde comen pasta, pizza y así, pero su desayuno es un croissant, un cuernito, un café, pero es un café como un expreso chiquito y quizás un vaso de agua o un vaso de naranja. Eso es lo que desayunan. Y para un mexicano es como, ¿dónde están mis chilaquiles? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde están mis tacos? Y uno no se da cuenta de esa diferencia hasta que está, como dijiste, o sea, entendemos nuestra identidad hasta que alguien más, algo así lo dijiste, hasta que alguien más no lo hace saber o hasta que estamos en algún otro lugar o en algo diferente. Sí, cuando sales, o sea, cuando estás fuera de ese lugar, es Ujú. cuando es la parte endógena, exógena. O sea, cuando estás dentro, pues así de que, ¿por qué pues, todos comemos Ajá. chilaquiles, tu carne, tu jugo, tu café y tu fruta? O sea, Y ¿qué un postre problema, no? y aparte un pan Sí, para cerrar. sí, sí, porque te llevan la canasta de pan. Sí, 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 sí. Sí, y cuando sales ya ves ahí que no, o sea, que eso sucede aquí, ¿no? Pero ahí es justo cuando empieza el choque cultural, ¿no? Digo, y uno va a veces de vacaciones, ni siquiera vas como tal
a quedarte allá, ¿no? Tengo muchos amigos, pero amigos slash conocidos que por una u otra situación se han ido a vivir a diferentes partes del mundo. Y algo que creo que casi todos, o no sé si es porque México es en cuanto a la comida muy diverso, pero también muy rico, me dicen que es lo que más extrañan. Eso es como lo primero que cuando llegan, ¿no? Pero ya después es como, como si estuvieran en duelo, porque es como ya no veo a mis amigos, aquí la gente habla diferente, tienen costumbres diferentes, la comida, pues generalmente si uno va a un lugar europeo, la comida para un mexicano podría ser muy insípida, ¿no? O sea, le hace falta azúcar, le hace falta sal, le hace falta salsa, le hace faltan muchas cosas, ¿no? Y ¿cómo se entendería el duelo migratorio? Porque a veces creo que nada más lo vemos como, ah, pues está triste de que, pues lo entiendo de que no come lo mismo, pero está en un lugar mejor, ¿no? Entre comillas. Ese duelo migratorio entra en estas problemáticas que de alguna manera he investigado y con el grupo con el que hago la investigación lo hemos hecho, que son cuestiones psicosociales, o sea, aquellas cuestiones que están, sí, en lo social, pero que atañen, ¿no? O involucran directamente al sujeto y a la mente del sujeto, ¿no? De la persona que migra. Entonces, digo, hay diferentes tipos de duelo, ¿no? Por una persona que murió, por la pareja que terminó, ¿no? Por el carro que no sé qué, ¿no? Ya no está, o vendiste y así. Entonces, en ese proceso de duelo o en esa cuestión del duelo es que hay una pérdida. ¿De qué? De eso que tenías antes, ¿no? Ahora ya no está, ese lugar, esa situación. Y alrededor de esa pérdida hay diferentes factores que intervienen. En la migración hay duelo por los amigos y seres queridos. Hay duelo por la lengua, por la cultura, por la tierra, por el estatus que tenías. También hay duelo por toda la cuestión del grupo de pertenencia, ¿no? Una cosa es el estatus y otra cosa es el grupo de pertenencia, porque en estas cuestiones del poder migrar, pues tú te vas o solo, ¿no? ¿No? En el caso de tus amigos, a lo mejor algunos fueron solos, y en el caso de esta migración, pues sí, forzada, pues de alguna manera pertenecían a esa comunidad, ¿no? A ese grupo, a esa familia, y ahora solamente son tres personas, ¿no? Entonces, en todos estos duelos, cada que tú vas, no sé, en el trayecto, en el camino, vienen a ti. Por ejemplo, ahorita hay un estudiante que está trabajando toda esta cuestión de de la inteligencia artificial y de las aplicaciones para todos los alófonos, ¿no? O sea, todos aquellos que no hablan la misma lengua, pero que a partir de la aplicación, en el traducirte, ya no pierden su lengua, sino ellos hablan en su lengua, te ponen la aplicación para que tú veas lo que quisieron decir, tú le hablas la aplicación y entonces es una forma de comunicarte. No pierdes la lengua, pero si tú estás en la calle, no conoces a nadie, vienes caminando, ya tienes 3 meses y nadie habla tu lengua, pues claro que es un duelo importante porque dices, ¿con quién me comunico? ¿No? O de qué manera me comunico. Con las personas en tránsito que nosotros trabajamos en 2021, o bueno, desde 2018, la mayor parte de ellos no saben inglés, pero quieren ir a Estados Unidos. Y entonces la lengua es un verdadero conflicto porque, o sea, pareciera que se quedan como mudos, ¿no? Porque ya no hay con quién hablar y no saben cómo entablar muy bien la relación hasta que empiezan a escuchar y empiezan a aprender. Pero sí, el duelo por la lengua es algo importante, por la familia,
Por ejemplo, me acuerdo mucho de una señora que me decía, mire, yo tengo 5 hijos, me traje a 13, se me quedaron 2 allá, pero uno de ellos no quería venir y el otro no me lo traje porque realmente ya no podía. Pues ahí son, ¿no? Como cariños partidos, y todo el tiempo es estar pensando en los que se quedaron, cómo le vamos a hacer, ¿no? O para que se venga el que sí quiere y el otro que no quiere, entonces, o sea, ¿qué va a suceder con él, ¿no? O qué va a pasar con él. Y por lo regular, los adultos mayores se quedan. Por lo regular, muchos de ellos sí vienen, pero la mayoría se queda. Incluso nos tocó un niño de 4 años, hondureño, que es la abuelita dijo, llévenselo. Venían varios adolescentes así en caravana y les dijo, no, pues llévenselo porque aquí está difícil. Y se lo trajeron y llegaron aquí a Estado de México y ya después vino el cónsul hondureño por él y lo regresaron con la abuelita, porque los papás estaban en Estados Unidos, pero lo que sucede ahí es que muchas veces cuando llegan a los centros de detención para niñas, niños y adolescentes, los padres no pueden venir por ellos porque están en Estados Unidos, pero no de manera legal, ¿no? O sea, de manera irregular administrativamente. Y entonces por eso los vuelven a regresar a su país, pero ellos insisten, ¿no? O eso era lo que se vivía hasta antes de este segundo periodo del presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump. Sí, sigue habiendo migración, pero ya tiene como otras características, ¿no? Ya las personas tienen un poco más de miedo, ¿no? No, el flujo no es tan grande. eh, el destino ya no es en Estados Unidos, sino ya es nuestro país, y algunas zonas de nuestro país, ¿no? Se vuelven ya como los destinos finales, digamos, o por el momento es como el destino que ellos están ahora seleccionando. Tengo un amigo que está en Estados Unidos. Él se fue de profesor, entonces ya se fue con algún trabajo, ya uno pensaría que ya tiene, o su familia si lo piensa, de que ya tiene la vida resuelta, ¿no? Porque se fue con un trabajo a Estados Unidos y me decía que esta parte en la que sí le gusta estar allá por todos los beneficios, pero que también estaba muy triste. Fuimos a varios lugares, ¿no? A varios restaurantes cuando él fui a visitar y me decía, mira, quiero que te sientes y veas el tipo de personas que viene a este club o a este antro y ya, ¿no? Y decía, mira, están tocando música latina, es en español, es muy movida, ¿no? Entonces me dice, bueno, vamos a ir a otro. Entonces fuimos a otro y en donde vimos muchas personas afroamericanas. Y yo, ok, y música diferente. Entonces fuimos a otro en donde era pura gente no necesariamente estadounidense, pero sí con descendencia europea durante esa semana que estuve allá. Y me dice, ves, aquí no es que no te quieras integrar, es que no te puedes integrar. Siempre vas a tener, siempre va a haber esta línea en la que sí, tú puedes estar aquí, pero nunca vas a pertenecer al 100% a la cultura que está aquí. Entonces lo que hacen es formar sus propios subgrupos, pero es una de las cosas que más me enoja porque eso es, bueno, él me lo expresó así, de que le enojaba porque aunque sí sientes esta conexión, pero también estás culpando en la que tú tampoco te quieres integrar, de que no te integran. Entonces tenía este conflicto de qué será la acción que yo debería de hacer, y pues ahí siempre quedaba la pregunta, pero ya después pues se veía de, bueno, yo voy a los lugares latinos porque es donde me siento más en casa. Entonces le decía, bueno, tú también caes si quieres ser integrado, pero también, y no, no es que lo juzgue, pero
son lo mismo que juzga, es lo que terminó haciendo. Pero no sé si habría alguna otra opción también. Para él no vivo en sus zapatos. Sí, y lo que pasa es que, bueno, o sea, Estados Unidos es un país de migrantes. O sea, realmente es multicultural porque justamente todo el mundo llega ahí, pero también se formó así ese país. A los nativos los fueron segregando hasta que los subieron a los grandes ríos y ahí se quedaron y otros bajaron a nuestro país y aquí les dimos asilo. Entonces, eh, algo que distingue, ¿no?, a los pueblos latinoamericanos es que sabemos hacer comunidad. Y saber hacer comunidad es entender que tu duelo es mi duelo y que tu dolor es parecido al que yo tuve cuando llegué a este país. Pero eso no se entiende tal cual allá, porque además es un país de explotación ahí masiva, ¿no? En todos los lugares hay una explotación y tienes que producir y tienes que hacer y esa es la lógica en la que gira, ¿no?, este país. Y la cuestión de la convivencia sí se vive distinta, pero de alguna manera hay que super picar piedra, ¿no?, para entrar a esos grupos, porque son muy cerrados. Los grupos que ya están hechos y conformados. Y en las universidades mucho más. O sea, ni siquiera, por ejemplo, para poder trabajar, ¿no?, investigación, así que tú digas, uy, me uno al grupo de no sé qué, no, bueno, pues ahí primero hay que entrar con cierta, ¿no?, membresía, después debe de haber ahí un latino por ahí que te diga, sí, ándale, éntrale por aquí, por acá, por allá, porque realmente no son abiertos, ¿no? No son grupos abiertos por esta cuestión, desde mi postura y perspectiva, que no saben hacer comunidad. Ya sea por cualquier situación que te fuiste, sea forzado, sea no, también hay estos luces de esperanza en lo que dices, bueno, pues aquí estoy haciendo creo que lo que vine o obtuve esto, que quizás en mi país de origen no lo hubiera logrado de esa forma. Sí, fíjate que ahí eso ha sido como un punto nodal en esta categoría de duelo migratorio, es una que he estado trabajando últimamente. Y cuando yo entré a trabajarla, de acuerdo a lo que está escrito y demás, Ashotegui es uno de los más grandes representantes sobre el duelo migratorio. Eh, yo creía que siempre iba a la parte negativa, pero un día me encontré en una entrevista donde estábamos haciendo toda la cuestión y todas las preguntas sobre duelo migratorio eh, con unos cubanos específicamente. Y sí había cierta nostalgia por lo que habían dejado en Cuba, pero estaban felices de estar en México y no tenían así un rayo de desesperanza de nada, de todo lo que habían vivido acá en nuestro país y de que de alguna manera ellos en ese momento el destino final sí era Estados Unidos. Y entonces ahí más bien sí había, te digo, esta nostalgia, esta pérdida de lo que tenía en mi país, pero este gran gusto de todo lo que habían empezado a construir acá. Lo que puedo decirte es que sí hay esa pérdida, sí la reconocen, pero de estas nuevas experiencias positivas, de ese gran deseo que habían tenido de poder estar fuera de Cuba, lo ven mucho más positivo y como más reconfortante, ¿no? El poder estar viviendo lo que ellos querían, porque realmente eran cuestiones de trabajo, ni siquiera comer, hacer, no, o sea, cuestiones de trabajo específicamente.
¿no? Y obviamente pues trabajo informal, ¿no? Porque también es mucho en donde se emplea a las personas migrantes. Por todo lo que implica tener una CURP, ¿no? INE y todas estas cuestiones, que esos son trámites administrativos también. Ahora nuestro país ha hecho que sean mucho más rápidos. Sí, eso es una realidad, pero como quiera que sea, siguen ahí tardándose. Entonces, sí hay dentro del duelo, pero eso apenas es algo que todavía no tengo nada publicado sobre ello, pero es algo que hemos estado revisando en estas entrevistas que hemos estado haciendo, donde sí hay una connotación positiva del poder decir, y ahora tal cosa, ¿no? Sí, mis amigos, esto, lo otro, aquello, pero estando aquí he podido construir con o haciendo esta otra cosa, o también algo que hemos visto y que eso ya está también publicado es que los medios de comunicación, ¿no? Las redes, los dispositivos móviles, ayudan bastante en esta cuestión del duelo, que permiten también esa comunicación con los que se quedaron. Creo que en eso me identifico un poco. Digo, yo no soy de Guadalajara, me vine aquí a estudiar a Guadalajara, pero a mí me gusta mucho como darme yendo a congresos, estudiar una cosa, estudiar otra, como esta hambre de seguir aprendiendo. Entonces, cuando yo me vine aquí, o sea, para mí estuve muy contento de que, pues tengo la expo, puedo ir, la Expo Guadalajara, que siempre hay una exposición de la FIL, ¿no? Me queda súper cerca. O hay un congreso internacional de, ahorita que está el de psicología. Pues voy, ¿no? O sea, tener eso a la mano de que está muy cerca o aquí que hay muchísimas bibliotecas o muchísimas librerías, que en ese tiempo en mi ciudad solo había una antes de que hubiera Amazon, ¿no? Ahora ya es más fácil, Amazon llega a cualquier lado. Pero creo que yo viví ese tipo de experiencias. Digo, hay todavía cosas que extraño, pero sí viví como esas experiencias de que dije, qué bueno que estoy aquí porque mi meta se empalmó mucho con lo que ofrecía Guadalajara y lo que sigue ofreciendo, porque aquí sigo viviendo. Creo que eso fue como lo positivo de que puedo regresar, pero ahorita mi meta sigue siendo compaginable con lo que Guadalajara me puede ofrecer. Igual, ya después Ciudad de México no sabemos, pero ahorita solo Guadalajara. Y me gustaría volver un poco a la parte de las redes sociales en las que tiene que ver con esta conexión. En cuanto a la experiencia migratoria, ¿cuánto depende de la persona en sí, de que quiera hacerlo, de que vaya, de que esté dispuesta esa persona? ¿Y cuánto depende del contexto, a dónde llegó también? Bueno, el que puedan salir del país, por ejemplo, la migración venezolana, pues no les preguntaron si se querían ir, ¿no? Sino las condiciones en las que está el país hicieron como este éxodo. Por lo regular, antes de irse, la migración sí se planea, o sea, sí hay un pre de, bueno, vamos a irnos, qué día, cuándo, qué vendemos, ¿no? Porque hay que salir con dinero. Eh, y entonces ahí la condición te hace irte. O sea, no es que tienes otra. Cuando estamos hablando de que la violencia es la que te expulsa, tampoco tienes otra, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú migras porque tienes un empleo, pues te vas por el empleo, ¿no? Pero también puedes decir que no. Pero estas personas dicen, pues a ver cómo me va, ¿no? Entonces, sí el contexto influye en el que tú te vayas, en el que tú dejes ese lugar y, y también, obviamente, es una decisión complicada porque, o sea, vas a dejar todo, ¿no? Un migrante trae su mochilita y ya, y eso la va llenando en el trayecto. Porque, por ejemplo, duran, no sé, 2 meses, 3 meses, 15 días en tránsito.
¿no? Y pasan selvas, ¿no? Por ejemplo, la selva del Darién, que es tan conocida y con todo lo que se vive ahí entre animales salvajes, grupos delictivos y demás, es como los trayectos más complicados. Y además todos los países por los que pasan. Entonces sí, hay una parte en el que la persona dice, sí nos vamos a ir. La mayor parte de las personas que hemos entrevistado es que migran para tener una mejor calidad y condición de vida. Y migran por sus hijos, por darles a los hijos una vida distinta a la que ellos han vivido y además como quitarles, ¿no? O extraerlos de estos lugares de violencia, ¿no? O pues sí, contextual. Y es una como de las principales razones, por lo menos en mujeres, la mayoría te dice por mis hijos, ¿no? En hombres dicen por los hijos, por la familia, ¿no? O por los que se quedaron. También muchas mujeres por todos los que se quedaron, pero ese es como lo reiterativo, o sea, para que la siguiente generación tenga como esta mejor vida o estas condiciones de vida mejores que a las que ellos han tenido. Y hace ratito comentabas sobre las redes de apoyo, sobre que los latinos sabemos hacer comunidad, ¿no? Y esto Ujú. nos da redes de apoyo. En cuanto a la familia, las redes de apoyo y las redes sociales, ¿cómo crees que influya dentro de este proceso de la experiencia de migratoria? Son muy importantes, de hecho ahí es en donde ellos se enteran de cómo están sus familiares, de cómo está la situación, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahora, en este segundo mandato del presidente Trump, había una aplicación en la que se sacaban las citas para solicitar el refugio en Estados Unidos que se implementó con el presidente Obama, que se llamaba CBP One, y entonces a partir de redes sociales y demás, tú te enterabas cómo poderla llenar, había varios formatitos, varios simuladores en donde te decían qué hacer, qué no hacer y demás. Y entonces ellos se metían a redes sociales para poder ver cómo hacerlo. Incluso se informaban ahí si eran candidatos o no y entonces cómo presentar su caso y demás. Entonces, claro que estaban informados muchos de ellos porque eso sí es una realidad. Ellos traen un celular, ¿no? Y cargan con su teléfono por donde transitan. Muchas veces las personas que se quedan o los que están en Estados Unidos son los que les colocan el crédito para que se puedan estar comunicando. Hicimos un trabajo con jóvenes y adolescentes. Les preguntamos cuáles eran sus cuentas de Facebook, de Instagram, de X, ¿no? Y alguna otra que utilizaran. Y claro que tenían cuenta de todas y nos decían cuáles eran, ¿no? Entonces, ellos están en las redes, ¿no? Y además es una forma de comunicarse, de saber los trámites migratorios. Y si no lo saben, se lo platican en estas redes de apoyo, estas caravanas, y entonces ellos lo van consultando ahí. Ahora, sí, la mayoría trae un celular, son muy pocos los que no, pero si bien una familia entera, por lo menos hay uno, ¿no? O sea, digo, eso sí es algo que hemos estado como revisando. Y bueno, después de ya que entró Trump, esta aplicación de CBP One dejó de funcionar, se convirtió en CBP Go y después salió otra que es CBP Home, que es para los que quieren retorno voluntario. ¿Qué pasa con esta digitalización de la frontera? Bueno, pues que también hay un control, ¿no? Porque sabemos quién eres, de dónde vienes, ¿no? Y todas las especificaciones que de alguna manera te dan, pero que también a ellos les dan como cierta tranquilidad, digamos, en el sentido de que les podían dar una cita para poder hacer la cita de refugio y que sabían que iban a poder entrar de manera legal a este país, ¿no? Ahora estas citas pues están ahí suspendidas y no hay como para
para cuando, ¿no?, se pueda como reactivar esta cuestión. Al contrario, ¿no? Está completamente ahí cerrado, no solamente para la migración internacional, sino para algunos en específico y para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eso es como un poco el uso que le dan a las redes. Sé que has hecho muchos tipos de investigaciones relacionadas a la migración desde diferentes puntos de vista. ¿Qué crees que solemos no entender bien de todo, de adicional a lo que ya hemos platicado sobre la migración? Algo que en 2024 empezamos a mirar fue cómo, y no porque sea nuevo, ¿no? O sea, era nuevo como en mi línea de investigación, pero eso ya está muy investigado y escrito también sobre la migración con las niñeces, ¿no? O con los niños, niñas y adolescentes, porque trabajábamos con ellos con un cuento que se llama El pájaro del alma. Porque este cuentito es muy bonito porque habla de las emociones y mucho de lo que ellos cargan durante todo el trayecto es qué hago con mis emociones, ¿no? O que de alguna manera era como la pregunta que nos hacíamos. ¿Qué hacen estos, ¿no? Estos pequeños. Y una señora me decía, es que nuestros hijos, no, o sea, los hacemos crecer, los obligamos a crecer más rápido. Y entonces yo me quedé como pensando, además en ese tiempo yo tenía poco de ser mamá. Y pues entre las pláticas y demás, un día le dije a una señora, oiga, ¿y usted a los cuántos meses dejó su hijo el pañal? Y yo así de que al año y medio. Y yo, al año y medio, ¿cómo, no? ¿Y a los cuántos caminó? Ah, como a los 10 meses. Y yo, ¿cómo? O sea, cosas que, pues claro que el niño tenía que desplazarse porque, pues, o sea, no hay quien me cargue. O sea, en estas condiciones no hay quien me esté cargando todo el tiempo y me traiga para allá y para acá. Y claro que el niño empezó a madurar y la madurez alcanzó para que a los 10 meses y al año ya estuviera casi, casi que corriendo, ¿no? Igual con el control de esfínteres, o sea, pues no, o sea, la cuestión es precaria, digamos. Entonces aprenden más rápido muchas cosas. Y este año y el año pasado, con una estudiante de maestría que se llama Mina Atsiri de Julián Uceda, ella estuvo trabajando con la agencialidad de las infancias. Y ya habíamos visto, por ejemplo, con este pajarito con todas sus cajitas, porque tiene diferentes cajas y en cada caja coloca una emoción. Y la mayor parte de las emociones que ellos colocan en estas cajas es la felicidad y la alegría. Y tú verdaderamente los ves en el albergue y ellos están contentos de estar ahí y de estar aquí en México, ¿no? Y de saber que van a ir para Estados Unidos. Sí, te dicen, ¿no? Sí, lo más difícil es caminar tanto. Pero, por ejemplo, cuando estuvimos en la selva, donde te digo que es muy complicado porque hay varios ríos, sube el nivel y demás, para ellos es súper divertido estar cruzando entre los ríos, aunque en los ríos la corriente se lleva a las personas. Y los papás hacen también construyen todo ese escenario para que no sea tan traumático para ellos, ¿no? Y una de las niñas me decía, lo único complicado de la selva fueron los puntos. Y yo, ¿cuáles puntos? Y me decía, los puntos que te salen en los pies. Y le digo, pero a ver, explícame, porque no sé qué son los puntos. Y me dice, es que mira, tú en la selva no puedes parar. Y como no puedes parar, en los dedos gordos de los pies se te ponen unas piedritas. Y esas piedritas te hacen un punto y te hacen un hoyo. Pero como no se puede quitar hasta que ya llega uno a un lugar seguro, pues ya realmente como que te calmas, te tranquilizas y te curas tus puntos. Pero o sea, el punto es una herida, ¿no? Porque la piedrita estuvo ahí pegándole al dedito tantas veces que
que hizo, ¿no? O sea, ese hoyo. Entonces, ella decía, pero eso es lo más difícil. Lo más bonito es estar aquí, con toda mi familia, ¿no? Y con todos, y ahora con los que conocimos. Y ellos eran peruanos. El papá tenía un doctorado en, no me acuerdo qué cosa de educación, pero había decidido venirse con sus dos hijas, su esposa y él. Entonces, no son, digamos, no era una familia que tú dijeras están yéndose por violencia, sino estaban en el trayecto por cuestiones de trabajo, o sea, de que el señor allá ya no encontraba una forma, ¿no? De poder quedarse a trabajar y entonces decidió venir. Ahora con la tesis de Amina, por ejemplo, tiene una técnica muy bonita ella que se llama la mochila viajera, en donde ellos colocan todo lo más importante que pueden estar como necesitando en el trayecto y colocan unas cosas súper lindas, ¿no? De entre juguetes, entre cartas, entre imágenes de religiosas, ¿no? Donde para ellos eso es su seguridad, su importancia, su vida, ¿no? Yo voy a salir de mi país por esto, ¿no? Y estoy en otro país, ¿no? Con estas lógicas. Entonces, eso no lo habíamos platicado, tampoco lo habíamos visto y tampoco era como un grupo poblacional al que yo quería como adentrarme porque es desgarrador escuchar estas cosas, ¿no? No es así como que tú digas, ah, sí, qué Sí. padre, cuéntame la siguiente, ¿no? Ujú. Sí, Sí, mientras te escuchaba es, ok, continúo. sí. Y por ejemplo, algo que ellos dicen es, yo voy en el autobús y me acuesto en el suelo porque ese es un lugar seguro para mí, para que no nos asalten mis papás. A mí, me han dicho que tal y tal y tal. O sea, una cuestión verdaderamente interesante del cómo ellos van construyendo todo este trayecto. Y que muchas de las veces creíamos que pues simplemente cruzaban, ¿no? O sea, y pues quién sabe, pobrecitos, ¿no? O por esto, aquello, no sé. Eso es algo de lo que no, te digo, habíamos comentado y que creo que es importante que cuando nosotros encontremos algunos niños que no son, ¿no? De nuestro país y que están en este tránsito o en este trayecto, pues no ser como tan ajenos, ¿no? A esas realidades. Hablar de las infancias es algo que no quiero ser psicólogo infantil, no quiero nada que ver con los niños, yo sí lloro, niños, no. Antes de terminar, me gustaría hacerte una última pregunta que es, ¿qué idea o duda o pregunta crees que sea importante que nos quedemos pensando? Antes de contestarte esa, quiero decir como otra, ¿no? Porque quiero hacer yo como, no una pregunta, sino eh, como esta formulación del para qué hacer investigación en migración. Porque muchas veces dicen, bueno, pero, o sea, aunque hagas investigación en migración, la migración no se va a acabar. Y yo, pues no, y qué bueno que no se acabe, pues si no se me va a acabar la chamba, ¿verdad? Yo no hago investigación en migración para que termine, sino hago investigación en migración para que verdaderamente nosotros que hemos tenido una vida diferente, ¿no? A la de ellos, podamos ser un poco menos, pues, ¿qué será? Este, que los apartemos de esta realidad en la que estamos, en la que convivimos, ¿no? En la que coexistimos, porque a veces somos muy indiferentes y entonces la indiferencia pues genera muchísimas cosas, ¿no? Pero sí creo que es importante que nosotros podamos estar mirándolos como parte de este lugar y de este tránsito y de esta vida, ¿no? Como tal. Entonces, sí, ahora te respondo que con qué quiero que se queden con esto, con no ser tan insensibles,
¿no? A estas realidades. Entonces, la tarea, o no es tarea, ¿verdad? Podría ser nuestra Si no, audiencia no lo hoy van se lleva tarea. si no, no lo van a hacer. No, yo creo que el punto de reflexión que me gustaría que sí hicieran al escuchar o ahora sí que de tarea como gusten, o sea, no ser tan insensibles, no apartarlos y más bien ni excluirlos, sino ser un poco más condescendientes con ellos en el sentido de mirar que estas historias que a lo mejor ellos, por las que ellos han pasado, nosotros ni de broma podríamos estar pensando que algún día las vamos a vivir. Y bueno, pues si tienen la forma de brindarles algo, pues sería importante hacerlo, porque hay muchas carencias atrás de todo ese trayecto, ¿no? Del poder ser migrante en tránsito, de que vienen caminando, que están por acá, y aunque tengan trabajo y aunque estén viviendo en México y tengan a su familia aquí, también puede haber como este malestar y esta añoranza por ese lugar que dejaron. Entonces creo que eso es como algo importante que podría decir y, y que tampoco el que nuestra vida esté a lo mejor resuelta, ¿no? Así entre comillas, en este momento, eso no implica que a lo mejor el día de mañana podamos irnos a vivir a otro lugar y saber pues de esas mieles de las que hemos estado hablando, ¿no? Del no ser integrado, del no estar cohesionado en un grupo, ¿no? Del no pertenecer, sino tener como todas estas pues aristas alrededor de las cuales uno tiene que empezar a construir comunidad, a hacer comunidad y entrelazarse, ¿no? Doctora Iris Monroy, muchísimas gracias. Y por esta última tarea, que sí, sí es tarea para nuestra audiencia, sí es tarea. Y en lo personal, creo que me resuena mucho la tarea que también yo me voy a llevar, que es no solo ver la migración desde el punto de vista en el que yo la he vivido a través de otros, sino que Ujú. también hay muchos tipos de migración que a veces no queremos ver o que nos incomoda ver. Y creo que así es como nos hacemos más humanos al ver a otros como iguales. Doctora Rubí, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti, a la audiencia que nos escucha. También gracias por llegar al final y por hacer esa reflexión eh, que de alguna forma sí nos humaniza mucho más. Muchísimas gracias. Hasta luego.